Hola, mi nombre es César Flores con el proyecto de cuentos. En esta edición especial, repasamos la importancia de la salud mental, que con esta pandemia estamos escuchando más de la importancia. ¿Pero qué es? La atención que le damos a la salud mental no se nota igual de fácil que la salud física. La salud mental es una parte de nuestro ser que podemos comprender más para poder cuidarla. Hoy entrevistamos a terapeuta Victoria Bencomo para platicar sobre la salud mental y cómo podemos mirar la salud mental en una forma positiva para mejorar nuestras vidas, especialmente durante una pandemia donde nos puede afectar en diferentes maneras. Esta entrevista está patrocinada por el programa migrante de Southern Oregon ESD. Hola Victoria, gracias por acompañarnos. Para empezar, ¿nos puedes platicar sobre la salud mental y por qué pensamos que es algo negativo? Ujú. Sí, mi teoría es de que la razón que se mira tal vez diferente es porque todavía es un tema que no hemos como normalizado. Entonces, a veces tenemos esta idea donde los psicólogos solamente ayudan a personas que tienen problemas. Um, por ende, quiere decir que la salud mental es solamente para personas que tienen problemas. Sin embargo, eso no es necesariamente la definición de salud mental. La salud mental simplemente significa cuál es nuestro estado o bienestar emocional, psicológico y social. No es solamente la presencia de enfermedades, sino la ausencia de ellas también. Todos poseemos una salud mental, todos, incluyendo las personas que están más emocionalmente estables, tienen una salud mental, así como aquellos que no tienen o tienen la presencia de condiciones mentales, como lo puede ser la depresión, la ansiedad o cosas un poco más agudas como la esquizofrenia. Todo eso abarca la salud mental. Es como cuando hablamos de la salud en general. Cuando decimos salud, no solamente estamos hablando de un tipo de salud, estamos hablando de todos los tipos de salud. Y ahí entra lo que es la salud mental, lo que también es la salud física. Por ejemplo, cuando decimos mi salud está bien, no nomás cuando decimos la palabra salud, no nos estamos refiriendo solamente a la presencia de una enfermedad, ¿verdad? Es por eso que yo siento que en general, no solamente en nuestra cultura, no hemos normalizado lo que es la salud mental. También tiene que ver, en mi opinión y en mi experiencia, que al menos en nuestra cultura latina o mexicana o de la parte donde vengamos de Latinoamérica, todavía es un tema tabú donde inclusive no sabemos o no... Um, como pues por ejemplo, un ejemplo, yo crecí siendo una niña muy nerviosa, pero a mí nunca me dijeron que era como ansiedad, a mí simplemente dijeron, no, es que es bien nerviosita. ¿Verdad? Muchas veces o decimos, oh, es que la padece de nervios, pero a veces no nos damos cuenta que esos nervios vienen por una situación o una experiencia. Entonces, a veces también no queremos decir, oh, es que no queremos que sea problemática. Hay un historial de por qué también la salud mental ha sido estigmatizada en nuestras culturas. Las muchas veces que ha dado pláticas a padre, padre es la primera cosa que pregunto, es qué es la primera reacción que tienen cuando escuchan la palabra salud mental. Y hay unos que sí dicen, no, pues en nuestro bienestar emocional, pero la mayoría dice, oh, pues que estamos locos, que hay un problema. Entonces es como reforzar esa idea de que la salud mental es solamente la presencia de condiciones mentales, no necesariamente todo lo que implica el bienestar emocional, social y psicológico, que ahí es donde tenemos que acostumbrarnos o tal vez normalizar entre más hablamos y decir, la salud mental no solamente es la presencia de enfermedades o de condiciones, porque aquí está la otra cosa, hasta yo tengo que estar pendiente en qué vocabulario uso, porque hay condiciones mentales que no son enfermedades, son simplemente condiciones.
que se tienen que procesar para poder, más que curarlas, como aliviarlas o simplemente saberlas cómo llevar. No es como la diabetes, ¿verdad? O no es como el cáncer, ¿no? Esas son ya enfermedades, condiciones mentales a veces, no todas, pero hay algunas que son tratables y que solamente afectan a una persona por un periodo de tiempo. Ahora, hay cosas de nuestra salud mental que no necesariamente son enfermedades, de hecho son normales, como lo es el estrés. Todos tenemos estrés, de hecho el estrés es algo que tenemos que tener porque es algo que nos cuida. Si no tuviéramos esa sensación de estrés o de ansiedad, ya nos hubieran, ya no existiríamos, ¿verdad? Esos son mecanismos que nuestros cuerpos ya tienen para protegernos. Sin embargo, hay veces que se salen de control y es cuando se convierten en una condición o cuando uno tiene que tratarlos, como lo es el estrés tóxico o la ansiedad ya que viene de un problema más grande. Hay dos puntos que dijiste que quiero más o menos clarificar, porque estás diciendo que el estrés y la ansiedad son mecanismos, son reacciones del cuerpo que nos protegen. Y creo que a veces uno puede decir, pues no me está protegiendo, yo no lo quiero sentir, ¿verdad? Y en vez de lo estoy sintiendo por X razón, pero muchas de las veces como es algo nuevo es porque lo estoy sintiendo, yo no quiero sentir así. Y sí, yo sé que estoy diciendo eso un poco exagerado, pero a veces nos sintemos así. Y a veces lo que uno no está consciente es que esa reacción te está diciendo algo y te está protegiendo de que no sigas sintiendo esas cosas. Pero ibas a comentar de eso. Sí, y creo que aquí es donde viene todos desde que tenemos récord de la humanidad, eso es lo que nos ha mantenido vivos. Es como, por ejemplo, antes, la razón que tenemos esa amígdala es para avisarnos cuando existe el peligro, ¿verdad? Que nos está diciendo, ahí viene un dinosaurio, o ahí viene un tigre, o ahí viene un oso, tienes que correr. Por eso tenemos esa reacción, es la que nos salva, es lo que yo digo que es nuestra intuición. Y es algo que conforme hemos evolucionado, hay diferentes factores que nos han como hecho que no creamos en nuestra intuición, de que no creamos en que lo que nos está diciendo nuestro cuerpo es real. Es como, imagínate cuando te subes a una rueda en una montaña rusa. ¿Verdad? El cuerpo lo estás poniendo en un estrés porque tú sabes qué va a pasar, pero tu cuerpo todavía no. Entonces, cuando vas subiendo la montaña rusa, tu mente y tu cuerpo ya están haciendo la conexión de que oh, ya viene para la montaña rusa. Cuando vas bajando, que es la cosa que sentimos muchos de nosotros. A mí no me gustan las montañas rusas para empezar, porque no me gusta tener esa sensación. Pero hay mucha gente que sabe que cuando vas bajando, tu cuerpo está teniendo una reacción extremadamente like diciéndote, me voy a morir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque también está soltando un montón de adrenalina, que es lo que te llena el cuerpo de que, oh, me tengo que proteger. Y yo sé que no es para que la gente no vaya a las montañas rusas, es cada quien se tiene que llenar su adrenalina de diferentes maneras, pero es como un ejemplo. Otro ejemplo de cuál es la diferencia entre la ansiedad y el estrés normal y sano al estrés y ansiedad que son tóxicos. Por ejemplo, yo como mamá, cuando yo me enteré que estaba embarazada y procesé mi embarazo, etcétera, cuando supe que iba a nacer mi hija, yo estaba súper ansiosa. Pero nosotros a veces no usamos esa palabra porque tiene una connotación negativa. Yo decía, oh, estoy esperando tanto la llegada de mi hija, pero en realidad el sentimiento era de ansias. ¿Por qué? Porque ya era algo que yo sabía que iba a pasar, pero no sabía cómo, no sabía cuánto. Um, So, eso es como una ansiedad sana, ¿verdad? Algo de que es un evento que sabes que va a ocurrir. O, por ejemplo, alguien que se va a casar y está súper contento cuando dicen, oh, tengo tantas ansias. Pero todo eso lo relacionamos con algo positivo porque te está causando cierta placer, ¿verdad? Es como una anticipación.
Pero hay otro tipo de ansiedad, cuando se convierte tóxico, cuando lo que estás, por la razón que estás ansioso, es algo negativo. Por ejemplo, alguien que se hizo un examen porque trae problemas y tal vez el diagnóstico no va a ser bueno, puede ser un diagnóstico de cáncer o algo fuerte, ¿verdad? La ansiedad que crea eso es ya es un poco diferente, es negativa, o como la ansiedad de ahorita, el ejemplo de muchas personas de que no tienen hogar. La ansiedad de no saber cuándo vas a tener un lugar permanente, esa ansiedad se está convirtiendo en algo tóxico. Lo mismo con el estrés. El estrés es a veces hasta una motivación. ¿Por qué? Porque pues, tengo que hacer bien en el examen, estoy un poquito estresado, eso te está motivando a que hagas algo. Cuando se convierte tóxico es cuando ya no tienes tu control de eso, cuando todo el tiempo, inclusive cuando no tienes que hacer un examen o cuando no tienes que prepararte para algo, tu cuerpo se siente estresado. Ahí está la diferencia. Entonces, el estrés, la ansiedad, hay sentimientos que son normales, que de hecho las tenemos para cuidarnos. Lo malo es cuando se convierten en cosas tóxicas, donde ya no tenemos control de ellas. Y eso pasa por diferentes razones, por eventos. Ahorita creo que en nuestra comunidad estamos viviendo una etapa de ansiedad comunal, donde muchos ahorita estamos ansiosos por lo de la pandemia. No sabemos qué va a pasar, estamos recibiendo diferente información, no podemos mandar a nuestros hijos a la escuela, muchos no tienen trabajo, eso causa ansiedad. Por ende también causa estrés. Si tú no puedes alimentar o no puedes proveer a tus hijos lo esencial, te va a poner en un estado de estrés constante, que casi todo te va a estresar. Entonces, tu nivel de estrés y ansiedad siempre va a estar alerta. Y eso es cuando causa problemas, es cuando se convierte tóxico. Sí. Es como en estos tiempos uh, estamos mirando la diferencia entre salud mental y salud física. ¿Sí puedes hablar un poco de la diferencia entre la salud mental y salud física? Sí, pero antes de eso quiero nomás, porque lo que dijiste fue también importante de las emociones, que somos muy selectivos y nos han enseñado y nos han condicionado a que solamente debemos aceptar ciertas emociones como buenas, cuando en realidad vienen en paquete. Es un paquete completo donde todos tenemos la habilidad de experimentar dolor, sufrimiento, duelo, felicidad, tristeza. Y es importante que desde pequeños se nos dé la libertad de expresar todos esos de una manera libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no después lo que pasa es de que nos reprimimos a nosotros mismos. Es como, por ejemplo, y lo veo con los niños, y yo como mamá a veces también me he puesto a analizar de que a mi hija la dejo que si está enojada, esté enojada. Y después voy a averiguar por qué, en vez de decirle, no puedes estar enojada, tienes que cambiar tu actitud, ¿verdad? Cuando a uno le dicen a los niños, tienes que cambiar tu actitud ahorita mismo, se les está dando el mensaje de que su actitud es mala, que ellos son malos. Entonces, a veces en mi experiencia es más sano, no solamente como hija, pero como terapeuta, es importante dar espacio a esas emociones que no miramos como buenas, porque son parte de las emociones. Entonces, para mí sería un problema si una persona siempre está súper feliz. Eso no es posible, ¿verdad? Y también, inclusive, personas que tienen muchos problemas tienen todavía la capacidad de sentir cosas buenas. Esa es una, y creo que eso tal vez podría ser un tema completo para otra cosa. Ahora, hablando de ahorita, de cómo estamos, porque la importancia de la salud física y la salud mental. Tal vez esto va a ser como
no va a ser neutral o puede haber un bias, no sé cómo se dice en español, um, pero creo que a veces la salud mental es más importante que la salud física. Y allí es cuando nos damos cuenta que ahora tenemos que poner más atención, porque también, ¿cómo defines la salud física de alguien? Es porque la ausencia o la presencia de condiciones crónicas o de enfermedad, puede haber personas que físicamente no se vean saludables, pero son saludables, ¿verdad? O hay personas que físicamente se ven perfectamente bien porque hacen todo correcto, pero tal vez no están saludables. Entonces tiene que haber un balance y tiene que haber un balance porque no importa qué tan bien coma una persona o cuántos ejercite, si su salud mental no se le pone atención, va a llegar un momento donde lo demás no va a ser sostenible. Y es cuando hablamos también de qué es sostenible y qué es no. Por ejemplo, si tú no duermes bien, si tú no comes bien, o si nosotros, no quiero decir tú, pero si nosotros no comemos bien, si no dormimos bien, va a llegar un momento que eso nos va a alcanzar y nos va a impactar físicamente, ¿verdad? Um, es, ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, hay tantas cosas que uh, emocionalmente hay muchos factores que nos están estresando, ¿verdad? Pero también físicamente hay otros factores que están en juego, como por ejemplo, no todos tienen acceso salir a hacer ejercicio, no todos tienen acceso a comer comida saludable. Y aquí también es la otra cuestión de que quién decide qué es saludable y qué es no. Ujú. Porque también así como hay una guerra de que tenemos que estar saludables, también está muy polarizado en que qué es saludable, qué es no saludable, qué debemos de comer, qué no debemos de comer. Para mí lo importante es de que todos comamos, que todos tengamos acceso a esa comida. Y ahí es cuando decimos, tenemos acceso a comida y qué tipo de comida. Sí tiene que haber un balance entre lo que es lo emocional y lo físico. No puede haber uno sin que exista el otro. Entonces, y es importante que hablemos de eso porque tal vez de esa manera podemos quitar ese estigma que tenemos en la salud mental. Yo siempre pregunto a los papás, ¿cuántos de ustedes llevan a sus hijos a sus chequeos anuales? Todos levantan la mano. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos mirado como algo malo. Pregunto, ¿cuántos de ustedes llevan a sus niños al dentista anualmente o hasta 2 veces por año, verdad? Todos levantan la mano. ¿Por qué? Porque no hay ese estigma o ese decir, oh, no quiero que lo lleven, ¿verdad? Al contrario, uno tiene que decir, no, tiene que recibir sus vacunas, tiene que recibir su limpieza, tiene que checarlo el médico. Y pregunto, ¿cuántos de ustedes han simplemente sido curiosos y decir, ¿usted cree que mi niño o mi niña se beneficiaría de hablar con un terapeuta? Pero luego existe la respuesta de que, pero no hay ningún problema. Ujú. No tiene que haber un problema, no tiene que haber un problema para realmente hablar con un terapeuta. Obviamente, también no es de que existan muchos terapeutas, también es otra realidad, pero también debemos de normalizar que hablar con alguien es sanador. Nos ayuda a todos, no solamente a los niños, también a los papás. Yo siempre les llego por el lado de los niños porque tú como papá, yo como mamá, no hay nada que no haríamos por nuestros hijos. A veces uno como papá hace muchas cosas por nuestros hijos, pero también tenemos que aprender o espero que el mensaje sea de que también nos tenemos que cuidar nosotros como padres, porque si nuestros niños necesitan ayuda, nosotros también. Y hablar con alguien a veces es súper importante, simplemente porque la tarea o el trabajo de un terapeuta no es resolver problemas, no es como decirte qué hacer, pero es ayudarte a procesar de dónde vienen esas cosas o esos sentimientos que tienes sin juzgarte, ¿verdad? Ujú. Y hay algo que tal vez yo he mirado, que nosotros tenemos miedo a que nos juzguen.
hay mucho miedo a que nos digan que no hacemos el trabajo bien o no lo tomamos personal. Y ese no es el trabajo de un terapeuta o el trabajo de la salud mental. Es simplemente recordarte que te tienes que cuidar emocionalmente y te tienes que dar, así como siempre también pongo el ejemplo con los papás de las plantas, porque la mayoría de las señoras que yo conozco tienen un montón de plantas y las cuidan y tienen sus jardines y todo. Y yo digo, ¿cómo le hacen para que sus plantas se crezcan tan bonitas y sus jardines? No, pues que les ponemos agua y que la tierra. Y, ok, ese mismo cariño que usan para sus plantitas, hay que también utilizarlo con ustedes mismos, ¿verdad? Nosotros somos plantas. Nosotros también necesitamos cuidado. Algo que yo creo que la meta de esta plática y las pláticas del futuro que podemos tener es que gente más o menos desarrolle la confianza en hablar de salud mental, pero eso no, la palabra importante es desarrollar, ¿verdad? Porque cuando uno desarrolla algo, lo está hablando, lo está practicando, lo está procesando, pues le está poniendo atención a ese tema, si es física o mental. Y yo creo que lo más que platiquemos, lo más gente va a comprender que es algo que es normal, Sí. ¿verdad? Como dijiste, es un tema que no es normalizado. Y Ujú. antes de que nos vayamos o cerremos esta plática, ¿qué es dar espacio? Creo que es validarlos, validar que existen y que también es normal. Dar espacio simplemente significa de que estás validando lo que sientes en vez de ignorarlo, en vez de decir, no, 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 ahorita no. Todos experimentamos esos sentimientos. Y creo que algo que dijiste de normalizar, creo que recordemos que nuestra salud mental simplemente significa nuestro bienestar emocional, ¿verdad? Es solo eso, es estar bien. Entonces, darle espacio a todas nuestras emociones. Ahora, en inglés ahorita hay un movimiento que es como, es bueno ser vulnerable. Creo que es humano, somos humanos, todos somos vulnerables, pero también existe un choque cultural donde por ejemplo, yo crecí escuchando, tienes que ser fuerte, tienes que, no, 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 like, uno tiene que seguir para adelante. ¿Cuántos no saben el dicho que de Cristina, si es que saben quién es Cristina Saralegui, la que hacía el show de Cristina, que siempre decía, para adelante y para atrás ni para agarrar impulso? Y hay ciertos dichos que nosotros tenemos que a veces reinforzan ciertas actitudes. No es que sea malo, simplemente que tenemos que siempre recordar que somos humanos ante todos y no somos perfectos. Y entonces existimos de una manera con todas sus imperfecciones, como lo es estar tristes, estar alegres. Es normal, es súper normal. Nunca nosotros le vamos a decir a un bebé que se calle o que tiene que ser fuerte o que no debe estar enojado, siempre justificamos porque está aprendiendo, porque es un bebé. La realidad es que no nos damos cuenta que ese bebé no ha sido condicionado todavía, ¿verdad? Como nosotros. Entonces nosotros también somos ese bebé. ¿Y por qué entonces a nosotros sí tenemos que decir, no te enojes, no llores? No, creo que es diferente, pero a la misma vez seguimos teniendo esas experiencias. A veces tenemos más compasión por otros que por nosotros mismos. Y son cosas que hemos aprendido y que tenemos que también decolonizar nuestra mente de alguna manera, pero no es imposible. Entonces, eso es lo importante de saber que no, sí hay mucho trabajo, pero a la misma vez es lo importante de aprender. Ahora, no quiero decir que todos creamos eso de la salud mental. Puede haber alguien que mire y diga, no, yo sí creo, yo sé que todo esto, y qué bueno, pero hay gente que no. Si no, no existiría mi trabajo Sí. o existiría el tuyo, ¿verdad? Eso sí, Victoria. Existen nuestros trabajos porque hay la necesidad de nuestra comunidad.
Por eso es importante tener estas pláticas, para informar, apoyar y aprender. Le damos gracias a Victoria Bencomo por acompañarnos. Después de cada plática, hay una oportunidad para reflexionar o hablar con otra persona sobre el tema que compartimos. ¿Qué fue una cosa que le ayudó? Cuando uno comparte lo que piensa, aprende más sobre lo que está escuchando. Además, como dice el dicho, el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Muchas gracias.